Le borro esto. Permíteme, aquí. Bueno, muy bien. Entonces estamos, ¿no? Entonces, el siglo XX va a verse permeado prácticamente por las guerras, en este caso, derivadas del imperialismo, del colonialismo y del nacionalismo. Entonces, la primera guerra que vamos a tener va a ser la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, en este caso, es muy importante saber, aquí sí, para efectos del examen, las fechas, ¿no? Entonces, es de 1914 a 1918. Si puedes ver esta película que se llama 1917, creo que está en Netflix o está en alguna de estas plataformas, te vas a dar cuenta un poco cómo era o cómo fue esta guerra. Entonces, ahorita la vamos a ver. Luego vamos a tener el periodo entre guerras, que es entre que terminó la Primera Guerra Mundial, cuando se firman los tratados de Versalles, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es en el 39. Y la Segunda Guerra Mundial va del 39 al 45, que va a terminar en este caso con las bombas atómicas, la caída de Hitler y la creación de la ONU. Y después el otro gran evento del siglo XX es la Guerra Fría, que es una guerra más de corte diplomático, no es una guerra militar en todo este asunto, es una guerra de corte diplomático entre los Estados Unidos y la URSS, que van a ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y de aquí vamos a ver cómo se crean dos frentes, la OTAN, el Pacto de Varsovia, y todos los movimientos políticos como independencias y revoluciones que hay en el mundo como consecuencia de estas guerras. Y al fin de la Guerra Fría, es decir, ya en los años 90 del siglo pasado, vamos a ver cómo surgen de nuevo los nacionalismos que están acá, que habían resurgido, cómo nacen, y vamos a entrar al siglo XXI con el medio de todas estas situaciones de atentados terroristas, de la guerra del Golfo, de la pandemia y lo que nosotros conocemos como el nuevo orden internacional. Pero no ese orden internacional del que hablan las teorías de la conspiración y todo ese asunto, ¿no? Que está muy de moda, sino realmente un concepto político muy, muy interesante que vamos a ir viendo cómo se crea. Muy bien, entonces, eso sería lo primero. Vamos a ver aquí, déjame borrar esto, quitar este lápiz. Muy bien. Entonces, obviamente al final, a principios del siglo XX, los países ya tenían, los países europeos y los países, en este caso Estados Unidos, ya tenían de alguna manera la confrontación de lo que iban a tener. Entonces, esto es lo que se llama colonialismo. Estas son las colonias. Entonces, las colonias, cada país tenía sus propias colonias y estas colonias hasta la fecha no es que sigan, pero sí dejaron marca en los países. Entonces, por ejemplo, Gran Bretaña, aquí está, este es el país, Gran Bretaña, y todos los países así que están en azul, todos estos, perdón, en azul, en como fuchsia, aquí todos estos son países británicos, ¿no? En este caso. Entonces, tienen influencia británica, se habla inglés, en algunos, por ejemplo, aquí en la India es muy común encontrar gente que habla inglés porque se quedaron muchos colonos ahí ingleses. Estos países también, rositas, también están bajo el imperio británico, ¿no? En Canadá, la Guyana, Australia, Nueva Zelanda, en fin, acá estos países de Asia, ¿no? Aquí. Entonces, en esos países, esa es la comunidad, esos eran los países. Los países de Holanda, por ejemplo, son estos azules, que también Holanda fue una gran potencia, si te fijas, pero terminó teniendo pocas posesiones. En América todavía tiene esta es todavía, se llama Guyana holandesa, y tenía estas posesiones que eran el comercio, sobre todo el comercio de las especias. Entonces las especias, obviamente, pues eran un gran negocio que se llevaban a Europa y bueno, de ahí el poderío de los holandeses. Los italianos tenían también posiciones como aquí Etiopía y todavía estas posiciones aquí que todavía tienen problemas, ¿no? Con Libia, por ejemplo, tienen muchos problemas entre ellos. La influencia americana, es decir, Estados Unidos, pues sí, Estados Unidos prácticamente lo que hizo era lo que llamaba la doctrina Monroe de América para los americanos, es decir, lo que decía Estados Unidos es que todo el continente americano debería de pertenecer a
los americanos, pero no a los americanos del continente, sino a estos, ¿no? Entonces, Alaska se la compra al SAR, se la compra por, creo, $7 millones, muy barata y, bueno, tiene influencia. Fíjate, Japón, la influencia que tiene, de hecho, esto van a ser un proceso que va a hacer que haya guerras entre China y Japón. China va a querer conquistar, en este caso, Japón comercialmente, pero Japón también, porque tiene muchísimo territorio. Y en Japón tiene muy poco territorio y deseaba el de China. Entonces, si te fijas los países, pues sí, obviamente hay posiciones belgas, danesas, españolas, japonesas, francesas, ¿no? Portuguesas. Y había muy pocos, en este caso, países que había independientes. Entonces, estos países que podemos decir independiente, entre comillas, ¿no? Son el botín, son los países que hay que conquistar y hay que reconfigurar el mapa. ¿Y quién lo va a reconquistar? Pues estos, ¿no? Los europeos. Los europeos querían cambiar este mapa de principios del siglo XX. Entonces, así estaba el mundo. Para poderlo configurar, en este caso, los países necesitaban, a ver, aquí ya me salté de diapositiva, pero lo que necesitaban los países era básicamente tener posesiones y tener amigos. Es decir, ¿qué tenían esto de tener amigos? Pues sí, tener básicamente alianzas con otros países para poder ir surgiendo. Entonces, las alianzas que van a ir haciendo los países van a ser alianzas básicamente entre países, bueno, entre que estos que se trabajaban bien entre ellos, que se conocían. A ver, aquí está, déjame ir a la diapositiva, porque aquí se fue, permíteme, se movió aquí está, ¿no? Entonces necesitaban tener países que fueran básicamente amigos. Entonces, obviamente, aquí vamos a tener en nuestro mapa, fíjate, aquí cómo están, aquí son los países que se van a enfrentar. Si sale aquí está, ¿no? No sale aquí, ¿por qué no sale? Mejor estoy con otra presentación. No, sí es la misma. Espera, es que estoy viendo porque no sale de este. Ahí está, ¿no? No sale. Bueno, vámonos para acá. Entonces, obviamente los países europeos quieren dominar y van a hacer un frente. Entonces, los países europeos que se unen se llaman, en este caso, los dos frentes se llaman la alianza, la triple alianza. Ojo, esta es pregunta también de examen. La triple alianza y la triple entente. Entonces, la triple alianza y fíjate, es muy importante porque esto va a determinar el rumbo, va a ser Alemania, va a ser Italia y va a ser el imperio austrohúngaro, ¿no? Los austrohúngaros. Mientras, en este caso, la triple entente van a ser Francia, va a ser Inglaterra y va a ser Rusia, todavía no era la Unión Soviética. Entonces, estos países se van a enfrentar. ¿Para qué? Pues para quitarse finalmente las tierras, quitarse los mercados. Entonces, obviamente, esta guerra va a ser una guerra prácticamente una guerra estática, va a ser una guerra que le vamos a llamar guerra prácticamente de trincheras, donde todos los grupos políticos pues, van a estar metidos, va a ser una guerra poco movida, va a ser prácticamente estática. Déjame regresarme acá a la diapositiva número 1, va a ser una guerra totalmente estática. Y entonces la guerra va a hacer que también haya innovaciones culturales, también innovaciones, aquí vamos a ponerle, va a haber innovaciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque la guerra entre los dos frentes, entre aquí la triple entente, aquí la tenemos, que es la triple entente, y la triple alianza, va a ser esta primera guerra un primer acercamiento. Y ojo, la otra gran pregunta de examen que siempre viene es cómo comenzó, es decir, prácticamente hay dos cosas. Una cosa es el pretexto y otras son las causas. Entonces, el pretexto de la Primera Guerra Mundial es la muerte del archiduque, Francisco Fernando en Sarajevo. ¿No? Este es el pretexto, esta es la pregunta.
Pero la otra pregunta es, ¿cuáles fueron las causas? Entonces, ojo, este es el pretexto y las causas son la lucha imperialista, ajá, y la guerra por los mercados, guerra por territorios y mercados. Entonces, esas son básicamente las dos preguntas que vienen en el examen, ¿no? Pretexto y causas. Ahora, una cuestión muy importante es que esta guerra, pues sí, te decía, es una guerra estática porque prácticamente la guerra va a ser en las trincheras, estos lugares donde se ponían los soldados y disparaban, y hay una innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque se inventan los tanques, ¿no? Los carros estos de guerra, se inventan los tanques, empiezan a usarse los aviones de guerra, se inventa la ametralladora, ya como esta que automática, que dispara y dispara, se inventan los cañones de precisión, estos, entonces las matemáticas utilizan el tiro parabólico, en fin, se inventa la lucha, ojo, es muy importante, no es que la hayan inventado, pero perfeccionan la guerra química y bacteriológica, es decir, ya avientan lo que hoy tenemos, enfermedades o inventaban gases. Y entonces, obviamente, esta guerra va a ser muy desgastante, va a terminar en 1918 firmando, ojo, firmando los tratados de Versalles y aceptando los 14 puntos Wilson, porque Wilson era el presidente de Estados Unidos y entonces obviamente él impone una serie de puntos para que los países, pues, obviamente, pues se puedan, digamos, beneficiar. Ojo, los países ganadores, ¿no? No todos los países, sino los países ganadores. Entonces, entre las cosas que le quitan, vienen los puntos Wilson, es una cosa súper importante. Una cosa que va a venir aquí es que, a ver, déjame quitar aquí eso que está, es que Alemania, todas las sanciones se van a ir más sobre Alemania. Alemania hacen que no tenga ejército, no ejército, y toman su economía, o sea, toman el control de su economía. Entonces, obviamente, Alemania pues queda sometida a lo que digan, en este caso, Estados Unidos, Francia, en este caso Inglaterra. ¿Y cuándo entró Estados Unidos a la guerra? Estados Unidos entró a la guerra ya muy tarde, ¿no? Entró en 1918, ya casi al final de la guerra. De hecho, eso le da el impulso para que la guerra acabe. Entró muy tarde porque salió Rusia, ¿no? ¿Y por qué salió Rusia? Pues porque Rusia empezó a entrar en su revolución. Entonces, obviamente, pues sí, ahí hay una cuestión interesante de que salga Rusia y entre los Estados Unidos, y eso hace que la triple entente sea la que gane, ¿no? Inglaterra, Francia, Rusia. Muy bien, entonces eso sería la parte de la Primera Guerra Mundial. Entonces, terminando esa Primera Guerra Mundial, va a venir lo que se le conoce muy importante como el periodo entre guerras, es decir, este proceso, ¿no? Entonces, en el periodo entre guerras vamos a tener que van a surgir movimientos muy importantes y estos sí son muy, muy importantes en tu examen, son el nazismo, el fascismo, en este caso, el comunismo y viene lo que se conoce como la crisis del 29 o el Gran Plan o también se le conoce como la caída de la bolsa. O sea, tiene varios nombres este momento. Entonces, para eso, el primer movimiento que surge es el nazismo. Entonces, el nazismo, ¿has visto esta película muy interesante que se llama La Caída? O donde sacan el meme de Hitler, ¿no? O sea, de que Hitler se enteró que, no sé si la hayas visto alguna vez. Sí, que sale Hitler todo enojado, ¿no? Todo enojado, exactamente. Eso es cuando ya, de cuando pierde la guerra. Es una gran película. También te la deberías de aventar. Es súper importante, ¿no? Bien interesante esa película. Sí, sí la he visto. Esa es muy buena. Fíjate, Hitler como tal, Hitler es más bien la bandera de un movimiento. O sea, no es que Hitler fuera la cabeza, no es que Hitler fuera el intelectual. Hitler obviamente es la cabeza de un movimiento. Y en este caso viene una cuestión muy importante. Eh, ¿Cómo se construyó, digamos, el nazismo? Es decir, ¿cómo se llega a construir un movimiento tan poderoso, tanto militar, como en este caso
ideológicamente, que a la fecha persiste. O sea, uno dice, pues ya no hay ya no hay nazis y tal. Claro que no, lo vimos ahora con que la gente que fue a tomar el Capitolio ahí con Donald Trump, pues ahí vimos un poco el asunto, ¿no? De que todavía el germen del nazismo pues está muy vigente, es decir, está ahí, ¿no? Ahí no se va, no termina de morir este movimiento. Entonces, obviamente, el nazismo va a venir de dos momentos. Uno, Estados Unidos gana la guerra, ¿no? Y entonces al ganar la guerra hay un gran momento de consumo, pero este consumo exagerado va a hacer que venga una crisis económica en el mundo del 29 al 37. Esa crisis, que es una crisis casi como la que estamos viviendo ahorita, de que se cayó el empleo, los salarios, la salud, todo ello. Entonces, esa crisis más en Alemania, por ejemplo, en Alemania, más el sometimiento al cual estaba obligada Alemania, hizo que surgieran líderes carismáticos, o sea, líderes así como de estos que dicen, yo los voy a salvar, yo voy a hacer, yo los voy a cuidar, yo voy a hacer que Alemania sea grande de nuevo. O sea, si te suena a Trump, ¿no? Pues obviamente de ahí viene, ¿no? Y que toman el nacionalismo, ajá, así de que hay que, Alemania es primero, ¿no? Primero hay que hacer Alemania y tiene que ser muy importante. Entonces, obviamente, este personaje que va a surgir y que va a tomar esto, pues es Hitler, ¿no? Entonces Hitler se da cuenta que el país necesita un líder nacional, ¿no? Que combata las políticas que le están imponiendo desde fuera. Entonces, obviamente, está el sistema alemán del banco está hundido, el dinero no vale nada, los marcos no valen nada, la economía también está paralizada, es decir, no hay trabajo, no hay absolutamente ninguna estímulo al comercio ni nada. Y obviamente van a empezar a crear el partido nazi. El partido nazi se llama así porque es nacional, ¿no? O sea, el Partido Nacional. Entonces, de aquí viene lo nazi, o sea, así se escribe nacional en alemán. Entonces, obviamente, este Hitler va a agarrar y va a usar toda su arte prácticamente de seducción, de discurso de la gente, y entonces van a empezar a seguirlo, ¿no? Con su discurso incendiario. Entonces, obviamente, aquí muy importante, la clase media, ¿no? La clase media es la que deja primero de creer en la parte de que haya elecciones y todo eso, o los gobiernos democráticos, nada. Dicen, no, eso no funciona, necesitamos un líder fuerte. Y entonces el líder fuerte, junto con los obreros, o sea, la clase media más los obreros, pues obviamente también van a buscar a alguien que les dé certeza. Y entonces, obviamente, las clases altas, sí, pues siempre le tienen miedo a que se levanten los obreros y deciden retirar sus capitales. Entonces, el poco capital que queda en Alemania, pues es utilizado por los nazis. Entonces, poco a poco, los nazis van a ir posicionando con Hitler esta idea de que ellos son los fuertes, de que ellos van a sacar a los extranjeros, que van a hacer a Alemania grande de nuevo, que van a llevar que el marco valga otra vez todo, y finalmente, poco a poco, porque Hitler empieza en el 33, entonces poco a poco, no es una cuestión de la noche a la mañana, se van haciendo del poder. Y entonces, en 1933, finalmente, los nazis toman el poder y al tomar el poder, pues ya a Hitler lo nombran canciller, hace leyes racistas, pero ¿por qué contra los judíos? ¿Por qué contra los judíos? Pues no por una cuestión de racismo de la clase, ese asunto, sino por el dinero, ¿no? Porque sabe que los judíos tienen dinero acumulado y entonces hay que quitarles el dinero a los judíos para utilizarlos él para sus planes. Luego, el partido nazi se vuelve el partido del Estado, es decir, todos los demás partidos que había, los liberal, el democrático, el cristiano, quedan prohibidos y el único partido que queda es el nazi. Y obviamente cuando Hitler se proclama rey, o sea, rey significa prácticamente como rey en alemán,
cuando se proclama rey, obviamente tienen un control de la sociedad con base a la cuestión del terror y la persecución. Es decir, el que piense diferente a mí, pues lo aniquilo, y la persecución. El que no se quiera adaptar, pues lo voy a perseguir y le voy a quitar todos sus valores. Entonces, un poco empiezan a seducir a la sociedad y mucha de la gente que fue nazi, pues fue nazi prácticamente por el miedo que les causaba, ¿no? Y entonces, obviamente, Hitler va a ir creciendo poco a poco porque hay también problemas al exterior, como la Guerra Civil Española, donde va a apoyar a Franco, al general Franco, y va a también ayudar a Mussolini, el italiano, y también va a tener simpatías con el general o con los generales prácticamente japoneses e incluso con algunos miembros de la realeza inglesa, llega a tener simpatías, ¿no? Pero todavía antes de que comenzara la guerra, digamos que todavía ahí le tenían miedo, pero todavía no era digamos, el demonio que después se iba a convertir Hitler, ¿no? Entonces, obviamente, Hitler ya en el poder, cuando va a tener, pues sí, va a crear toda una estructura militar, como vemos aquí, ¿no? Muy bien estructurada, un ejército enorme, viola los tratados de que Alemania no pueda tener ejército, los viola flagrantemente, pero los otros países lo dejan crecer, es decir, tampoco hacen nada por detenerlo, ¿no? Tampoco hacen nada por pararlo. Entonces, obviamente, los gobiernos similares tienden a encontrarse y el gobierno que se va a encontrar prácticamente, pues sí, va a ser el gobierno de Mussolini. ¿Por qué Mussolini? Porque Mussolini surge un movimiento que se llama el fascismo, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia aquí entre fascismo y nazismo. El nazismo, ajá, el nazismo es, por un lado, racista, tiene el ingrediente racista y militar. ¿Ah? Pero el fascismo no tiene el elemento racista, tiene el elemento militar y el elemento nacionalista. Ojo, porque esto también a veces llega a venir mucho en el examen, este tipo de pregunta, ¿no? Diferencia entre fascista y nazista. Entonces, el nazismo, ¿no? Es racista y militar. El fascista es militarista y nacionalista, ¿no? Entonces, obviamente, la idea de los gobiernos fascistas como Mussolini, Franco o Hirohito en Japón son de tener prácticamente a la sociedad controlada a partir de dádivas, así de controlar ideológicamente el discurso, darles muchos premios, darle a la gente, tratar a la gente como si fuera tonta, ¿no? Y entonces, obviamente, pero se los va ganando, ¿no? Te los vas ganando y obviamente te los vas echando a la bolsa, así de que ven conmigo, yo te ayudo, yo te doy, yo hago, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, el fascismo, pues sí, van a tener mucha similitud con el nazismo. Por un lado, también son partidos de sistema único, es decir, en Alemania estaba el nazi, pero en Italia estaba el partido fascista, ¿no? Movilización de masas y mítines y desfile, esos grandes desfiles con papelitos y aventándose cosas, ¿no? Que había el líder carismático, en este caso, que él es el centro de todo, sin él no hay nada, es como el papá, ¿no? Las clases medias, algo muy importante, el respaldo a las clases medias. Digamos que si hacemos una analogía, digamos que por eso AMLO, ¿no? Por eso AMLO no se le puede considerar como un fascista. ¿Por qué? Porque no tiene el respaldo de las clases medias. Tiene el respaldo de las clases bajas, ¿no? Pero no de las clases medias. Las clases medias lo alucinan, ¿no? Y es un líder carismático, moviliza a las masas, pero tampoco tiene un sistema de partido único, porque hay muchos partidos, ¿no? Captación de jóvenes a partir de la ideologización, tal vez sí, de ahí es donde viene esto de chairos y fifís, ¿no? Y tampoco tiene este asunto, ¿no? No tiene una exaltación de la violencia y la guerra, es decir, no quiere conquistar, no quiere hacer nada. Entonces, por eso cuando te digan así, AMLO es un sistema fascista, pues no, porque el fascismo tiene varios elementos y no se cumple.
Lo que tiene AMLO es que es un populista, que es diferente, ¿no? Es muy diferente. Populista que fascista. Entonces, obviamente, ahí ya tenemos otro sistema, y en Italia y en Japón y en España los fascistas tomaron el control. Entonces aquí está en esta imagen, este es Mussolini, ¿no? Ahí tomando, y aquí está Mussolini con Hitler, ¿no? Ahí ellos dos. Luego, otro, perdón, otro factor que pasa en esta periodo es la guerra a la Revolución Rusa. Entonces, la Revolución Rusa prácticamente va a ser un momento donde los rusos que estaban en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, junto con Francia y con Inglaterra, pues van a salir. ¿Por qué? Salen finalmente porque el zar significa César o también rey en ruso, ¿no? El zar tenía un 99% de la riqueza del país, pertenecía al zar, pero el país era 99% pobre y solo 1% rico. Es decir, el 1% de la población tenía el 99% de su riqueza. Entonces, obviamente, ¿quién era ese? Pues era el zar. Y entonces el zar tenía un país completamente sumido en la pobreza. O sea, todavía hasta principios de siglo eran feudalistas, no había industrialización y había una monarquía absoluta. Es decir, él tomaba todas las decisiones, no se le podía, no tenía ninguna restricción, ¿no? Entonces, obviamente, va a haber políticos y va a haber gente, como aquí tenemos a Lenin. Lenin va a encabezar un movimiento que se llama el movimiento bolchevique, ¿no? Bolchevique significa mayoría. Y el movimiento bolchevique prácticamente va a ir creciendo poco a poco. Mientras Rusia está en la guerra, los bolcheviques van tomando el control hacia dentro de Rusia. Y entonces, obviamente, cuando están en plena Primera Guerra Mundial, este, este Lenin decide dar un golpe, ¿no? Y es lo que se conoce como la Revolución de Febrero del 17 y después la Revolución de octubre del 17. Es decir, estos dos movimientos de la revolución hacen que el zar decida dejar la Primera Guerra Mundial y se sale. Pero Lenin ya está muy encarrerado y finalmente logran derrocar al zar. Y entonces aquí, ¿no? Derrocan al zar, dan un golpe de Estado entre Lenin y Trotsky y se crea el Estado soviético. Y entonces muere lo que se conoce como Rusia y empieza a existir algo que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La URSS. Y con esto, obviamente, nace un país muy poderoso, van a ser un país muy poderoso, porque por primera vez en el mundo se van a implementar políticas no capitalistas, es decir, políticas de corte comunismo. Aunque hubo un periodo donde Lenin, en este caso, tuvo que implementar un breve periodo de política capitalista que se llamaban planes quinquenales, ¿no? Los planes quinquenales eran planes de 5 años de elevar la producción. Pero para poder elevar esa producción tuvieron que implementar algunas políticas capitalistas, ¿no? Para poder elevar esto. Entonces, el comunismo como tal, como lo mencionaba Marx, nunca logra ponerse como, así como lo pensaban Marx o Engels, ¿no? Sino va a sufrir una serie de modificaciones a través de las ideas y posiciones en este caso, de Lenin y de Trotsky. Después va a morir Lenin y va a subir al poder otra persona que es, en este caso, Joseph Stalin, ¿no? O Joseph Stalin. Entonces, de aquí pasamos al otro momento. Ajá, aquí, bueno, aquí tenemos la creación de la URSS, ¿no? Ese es Stalin, ese es el que va a tomar el control después, ¿no? A la muerte de Lenin, ajá, a la muerte de Lenin va a subir Stalin. Y Stalin obviamente es muchísimo más rudo, ¿no? Este sí desea conquistar. Lenin decía que la revolución, en este caso la revolución comunista, debería de llevarse a todo el mundo, es decir, que la revolución debería de continuar, hacerse, seguir. Pero Stalin decía que no, que la revolución tenía que ser primero
en la URSS, ¿no? Primero, digamos, concentrarse a que surgiera bien la URSS y luego llevarla al mundo. Entonces, obviamente, Stalin, pues se vuelve un dictador, ¿no? Y se vuelve un personaje totalitario y empieza a aplicar las mismas herramientas de Hitler, es decir, comienza a aplicar el terror y también, en este caso, la persecución, ¿no? Contra sus enemigos políticos. Entonces, obviamente, pues sí, ¿no? Aquí vemos de un solo país, obviamente sí hay una gran diferencia entre ellos. Entonces, obviamente, aquí nos vamos al New Deal, déjame verlo, aquí dónde está. Aquí no tenemos el New Deal, no lo tenemos aquí, aquí está. Entonces, regresamos un poco a esta imagen. Entonces, el New Deal que nosotros vamos a conocer va a ser una crisis económica derivada, sí, prácticamente de que hay un gran consumo en el mundo, porque Estados Unidos gana la Primera Guerra Mundial, entonces hay un gran consumo, pero obviamente también hay un retraso. ¿Por qué? Pues porque no se empiezan a producir al mismo ritmo de lo que está deseando la gente. Entonces, solamente producen y producen, pero no hay innovación. Y si no hay innovación, la gente deja de comprar. Es como lo que pasa con los teléfonos, ¿no? Por eso los teléfonos cambian año con año, o sea, cada año cambian los modelos, porque si existiera el mismo modelo, prácticamente la gente se aburriría y dejaría de comprarlos, ¿no? Entonces, lo que hace ahí un poco la crisis económica se explica en que no hay innovación. Y entonces, al no haber innovación, obviamente, vamos a poner aquí, empieza a haber sobreproducción, es decir, la gente deja de comprar, aquí está, ¿no? Entonces, hay una sobreproducción, la gente deja de comprar y los precios caen. Y al caer los precios, pues también cae la bolsa de valores. Y obviamente al caer la bolsa de valores, es lo que se llama el jueves negro del 29, es bien el crack, ¿no? Entonces hay una crisis económica porque no hay dinero, el dinero desaparece, no hay inversión, no hay trabajo y obviamente los europeos van a agarrar y van a quitarles el dinero que había en Europa, Estados Unidos lo saca de Europa. Y entonces comienza a haber quiebras bancarias e industriales en todo el mundo. Entonces, para esto, para solucionar un poco el problema, va a surgir un presidente de Estados Unidos que es Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y entonces Franklin Delano Roosevelt lo que va a hacer es prácticamente reestructurar la economía. Y entonces él se da cuenta de algo muy importante, que la economía finalmente debe de girar en torno a lo que se llama economía mixta, ¿no? Entonces, ¿qué significa la economía mixta? Que el Estado se va a volver, por un lado, capitalista, ajá, y contratista. Entonces hace esto, ¿no? Pone a echar a funcionar la máquina de hacer dinero, de hacer dólares, y genera obras y proyectos industriales enormes, por ejemplo, la presa Roosevelt o carreteras, puentes y todo ese asunto, y contrata a la gente. Entonces, por ejemplo, contrata médicos, maestros y todo para que se vayan a hacer carreteras o presas o todo esto. Entonces, el Estado les paga y ya una vez que tiene la gente suficiente dinero, pues ya puede volver otra vez a poner su consultorio, ¿no? Y ya dejar estos proyectos hechos. Entonces, un poco la explicación de por qué Estados Unidos tiene tan buenas carreteras, tanta infraestructura, es decir, empresas, hospitales, escuelas, por qué tiene todo eso, se explica a partir de esto, ¿no? De todos estos años donde le invirtieron muchísima lana para poder tener prácticamente toda la infraestructura y la gente que se había quedado en el desempleo con las quiebras industriales y bancarias, pues pudiera tener de nuevo un trabajo. Entonces, básicamente eso es la quiebra o lo que se llama ahí. Entonces, con ese nuevo sistema, pues obviamente Estados Unidos a la larga se va a volver increíblemente más poderoso. Es decir, sí pierde, pero a la larga le conviene esta crisis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un poco a los trabajadores, ¿no? Que se quedaron sin trabajo y hacían largas filas
un poco como lo que pasa ahora, ¿no? Para que les dieran de comer, les dieran un poco de seguridad, un cheque de desempleo, en fin, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente ya con esto tenemos los elementos para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial va a tener las causas, un poco lo que ya vimos, ¿no? Entonces, por un lado, las condiciones que le pusieron a Alemania y que Hitler, ¿no? Y que Hitler va a revertir. La crisis económica del 29, es decir, la crisis, esta caída de la economía mundial, de ahí, ¿no? El surgimiento del nazismo y el fascismo como consecuencia de estas condiciones que le pusieron a Alemania y este enfrentamiento entre tres grandes órdenes de pensamiento. Los fascistas Alemania e Italia y Japón, los comunistas, o sea, la URSS, y los gobiernos democráticos de orden capitalista. ¿Cuáles son? Pues Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Son los países que se van a enfrentar. Entonces, obviamente también el imperialismo está muy presente en los tres y buscan expandir sus territorios para buscar materias primas baratas. Luego hay prácticamente una escasez de política de apaciguamiento, es decir, el mundo se vuelve bélico, es decir, todo se quiere resolver a través de la guerra, no a través de la diplomacia. Y luego hay una especie como de traición donde los alemanes, en este caso Ribbentrop, Molotov, hacen un pacto, ¿no? El ministro de Exterior de Hitler, Ribbentrop, y el ministro del Exterior de Stalin firman un pacto donde deciden no agredirse. Es decir, si hay guerra, Alemania decide no va a atacar a la Unión Soviética, ni la Unión Soviética va a atacar a Alemania. Cosa que solamente le hace ganar tiempo, porque nunca pasó eso, ¿no? Finalmente, con todo, pero no respetaron esos tratos. Eso nada más fue para ganar un poco de tiempo. Y también aquí otra de las condiciones que fue muy condenada, incluso hay un cuadro muy famoso de este Picasso que se llama La Guernica, donde pinta esto, ¿no? La guerra civil española, que se da por la lucha entre Franco, un dictador fascista, contra la República Española, ¿no? La República Española, que estaba muy fuerte y que después esto va a generar que se restituya en algún caso la monarquía. Pero Italia y Alemania experimentan ahí mucho la guerra, experimentan muchas, los aviones, los bombardeos, armas, las experimentan en España y eso también le causa una gran conmoción al mundo, ¿no? Porque sí está un poco como complicado que experimenten con tu país o en una guerra. Entonces, finalmente, los países se van a ir poco a poco organizando y la gran organización va a quedar de esta forma. Déjame borrarle aquí, pero no sé, déjame hacer esto. Es decir, los países se van a organizar en estos dos grupos, ¿no? El grupo de lo que se llama el eje Berlín-Roma-Tokio y el eje, en este caso, también de los aliados. Entonces, este es muy importante porque esto también es clásico de pregunta de examen. Entonces, por un lado, vamos a tener aquí este es el famoso eje, ¿no? El eje, entonces Berlín, la capital de Alemania, ¿no? Roma, la capital de Italia y Tokio, ¿no? La capital de Japón, ¿no? Entonces cada uno de estos va a buscar dominar los territorios que tiene cerca. Y finalmente se tienen que unir, ¿no? Porque se dan cuenta que solos no pueden, se tienen que unir la Unión Soviética con los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Y todos ellos unidos. ¿Por qué? Porque obviamente Alemania ha construido una máquina de guerra tan poderosa que finalmente pues no podían estos países solos. Y si te fijas aquí, se utilizan las banderas, sobre todo en este caso, en el eje, se utilizan las banderas del momento. Esto es bien importante, porque obviamente los alemanes dejaron de utilizar su bandera, la bandera de
rojo, amarillo y negro, la dejaron de utilizar por la bandera nazi, ¿no? Japón, esta se llama, es la bandera del sol naciente, pero es la bandera imperial, ¿no? Ya ves que ahora la bandera de Japón es así, solamente un círculo rojo así. Bueno, esta es la bandera imperial, ¿no? Después la quitaron, ¿no? Y también esta. Y esta es la bandera también muy parecida a la mexicana, la italiana, también con el águila imperial romana, ¿no? Del imperio romano. Y también la quitan. Entonces, si te fijas, de los países que perdieron la guerra, finalmente terminaron cambiando su bandera, ¿no? Los nazis, los japoneses y esos. Y estos siguen conservando sus propias banderas. También ya la URSS ya no tiene esa bandera porque ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora existe Rusia, ¿no? Entonces también los países cuando van cayendo, pues van cambiando sus banderas. Entonces, eso es súper importante, es como un caso muy, digamos que te va dando pistas de por dónde fue el mundo, ¿no? Entonces, déjame aquí, sale, perfecto. Entonces, obviamente la guerra va a estar dividida así y la guerra va en los dos bloques, los países que luchan a favor de los aliados y los países que luchan con, en este caso, con el eje. Entonces, si te digas, el eje pues, son los países, aquí los tenemos, ¿no? Aquí están los países que fueron conquistados por los alemanes, ¿no? Los que están en amarillo, en verde los japoneses y en este caso los países neutrales son estos de aquí del medio. Entonces, este es un país neutral que es Suiza, ¿no? Y acá un poco lo que es Holanda, pero al final fue conquistada. Entonces, si te fijas, hay una gran mayoría de países que están con los países aliados, ¿no? Con los países aliados, Estados Unidos, Canadá y todo. Estos países como México son los países que se llaman neutros, ¿no? O sea, estos no pelean, pero todos estos sí. Y aquí Japón logró extender un poco su dominio sobre China, ¿no? Y también tuvo ayuda ahí un poco de los mongoles. Y todo esto amarillo también fue también un poco dominado ahí por los aliados después. Entonces, obviamente, la guerra pues sí fue extendiéndose, fíjate, los nazis, todo lo que obtuvieron, quedó todo esto bajo el dominio nazi, Italia, aquí, Etiopía, es decir, los nazis lograron conquistar bastante, conquistaron la mitad de Francia y estuvieron a nada de ganar la guerra, ¿no? Y entonces, obviamente, la guerra va a ser así, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, con eso terminamos este tema. Eso sí, la primera parte es lo que se llama el Blitzkrieg, es decir, la guerra rápida, la guerra, en este caso, las guerras relámpagos. Y es donde los alemanes del 39 al 41, en 2 años, dominan Europa. La dominan con los cohetes, ¿no? Aventando cohetes y invadiendo con los aviones. Entonces logran a que la guerra pues, sea muy rápida y en 2 años ya tienen todo esto dominado. Fíjate, Francia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Grecia, Yugoslavia, Egipto, ¿no? Bombardean Londres, aunque no lo logran invadir porque necesitaban barcos, y Polonia. Luego, del 41 al 43, cuando los países le empiezan a poner un alto a Hitler, se organizan mejor y los japoneses entran a la guerra, bombardean Pearl Harbor y eso hace que la guerra pues ya tenga muchas difusiones. O sea, por un lado los Estados Unidos entran a la guerra, ¿no? Entran por el norte de África y después ya van a pasar a Europa y también en el Pacífico contra los japoneses, esta guerra contra los japoneses. Y ya y la invasión a Rusia por parte de Hitler, que va a ser un fracaso porque en Stalingrado les va a agarrar el invierno y ahí van a parar. Y finalmente, del 43 al 45, los aliados van a comenzar a ganar. Entonces, toman Italia, viene el desembarco en Normandía, que es la película esta de Salvando al soldado Ryan, ahí se ve esta del desembarco. Cae Berlín como consecuencia de ese desembarco y finalmente vienen las bombas atómicas por parte de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Y con esto, prácticamente con estas dos, termina la guerra. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Alguna duda con esto? O más o menos ya lo vas recordando, ¿no? Me imagino que ya
Sí, Ya lo ya más o habíamos menos. visto, ¿no? Muy bien. Y bueno, obviamente con esto vamos a ir cerrando el día de hoy. Un poco la parte de la consecuencia de la guerra, pues sí, van a ser consecuencias de todo tipo, ¿no? Socialmente, una de las consecuencias, que esta es una pregunta que va, seguramente son de las nuevas preguntas del examen, son estas, por todos estos movimientos que ha habido, ¿no? Una consecuencia social es que las mujeres, en este caso, se reincorporan al sistema, o más bien se incorporan al sistema productivo, ¿no? Entonces, es decir, los hombres se van a la guerra y las mujeres se van a las fábricas. Esto es muy interesante, ¿no? Y entonces, obviamente, pues imagínate, hay 50 millones de personas que mueren en el mundo por esta guerra. Ahorita nosotros por COVID vamos a hacer apenas 1 millón de personas que han muerto en el mundo. Creo que estamos ya en el millón, 1 millón, casi 20,000, algo así, pero aquellas en la guerra fueron 50 millones, ¿no? Eso es muy importante. Pues obviamente las consecuencias políticas, pues sí, obviamente los países como Alemania, Italia y Japón, pues van a ser sometidos por los países europeos y por Estados Unidos, ¿no? Obviamente Japón tiene que tomar un orden democrático, es decir, ya no solamente tiene el emperador y pues obviamente va a empezar la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque los países que ganan son los comunistas y los capitalistas. Entonces va a comenzar la guerra entre capitalistas y comunistas. Las consecuencias económicas, pues también muy importante, y la más importante es esta, que Estados Unidos se convierte en el principal o el país más poderoso comercialmente del mundo, ¿no? Este es muy, 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 muy importante. Y las psicológicas, muchas de ellas hay secuelas todavía, es que, pues sí, se crearon secuencias de violencia y pillaje, sobre todo en los países que fueron, los países africanos y asiáticos donde fueron sometidos, ahí fueron cayendo muchos de estas cuestiones, muchas de las malas vicios de los soldados que conquistaron todavía se quedaron, ¿no? Y, por ejemplo, se empezaron a utilizar los sistemas que tenía la Gestapo, es decir, la policía secreta de los nazis, ¿no? Bueno, ni tan secreta, más bien era la policía nazi, la policía y militar. Entonces, se van a utilizar para, por ejemplo, la KGB, ¿no? La KGB y la CIA, ¿no? Los sistemas de espías. Son los que van a utilizar posteriormente lo que aprendieron de aquí de la Gestapo y se descubre los campos de exterminio de los judíos que no se sabía y cuando se sabía, pues muy poca gente lo decía, ¿no? Y entonces, obviamente, hay una reconstrucción del mundo. Y en esa reconstrucción del mundo va a quedar así, ¿no? Así va a quedar el mundo. Entonces, los países que nosotros decimos antiamericanos o proamericanos o el bloque comunista o el bloque capitalista. Entonces, todos estos países de azul, no, prácticamente son los países pro comunistas y los de rojo son los pro, en este caso, capitalistas. ¿No? Y todo lo que vamos a conocer como la Guerra Fría, esta división del mundo. Otra consecuencia va a ser esta, que va a crecer, van a ser este organismo que es la ONU, ¿no? Entonces la ONU, pues obviamente es un centro no tiene mucho poder, más bien su poder es simbólico y de convicción y crea otros organismos como la UNESCO, que se dedica a la cultura, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es la que está combatiendo ahorita el COVID, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Energía, la Organización del Comercio, en fin, entonces todos estos organismos, ¿no? Surgen a partir de ponerse de acuerdo para que no vuelva a existir otra guerra, ¿no? Y en este caso, sí, van a desarrollarse el mundo como lo conocemos, bueno, como lo conocimos hasta hace apenas unos 20 años atrás todavía, el mundo estaba dividido así, ¿no? El mundo que estaba dividido en la OTAN, es decir, los países pro Norteamérica, países pro Estados Unidos, estos con azul, y los países de Varsovia, es decir, países comunistas.
o en este caso aliados con los comunistas. Entonces, por ejemplo, aquí Cuba, ¿no? Todos, Madagascar, Libia, Marruecos, Túnez, Etiopía, ¿no? Estos países palestinos acá, Siria, Irán, ¿no? China, los de Vietnam, todos estos, y la Unión Soviética dominando todo ello, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, todo ello, ¿no? Y estos países en azul clarito son países que se pueden decir que eran neutros, pero no tanto, porque son países aliados finalmente a los Estados Unidos. Es decir, a México no le queda otra más que ser aliado de los gringos, ¿no? Y nada más ya haciendo un acercamiento, aquí vemos a los países como estaban dominados en Europa, ¿no? Estos que están en rojo, esta es la Unión Soviética, y estos, esta es la Unión Soviética, y estos son los países que estaban dominados militarmente por los soviéticos, ¿no? En este caso, Rumania, Bulgaria, ¿no? Hungría, Polonia, Alemania, ¿no? La República Checa, todos estos países fueron dominados. Y el único país, si te fijas aquí, hay dos, que es Suiza, y en este caso es Finlandia, son los países que se pueden declarar como países neutrales, ¿no? En este caso, bueno, también acá Irlanda, aquí Irlanda, ¿no? Entonces, estos serían los países. Y aquí este país verde, que fue Yugoslavia, era el único país que podemos decir que no estaba ni con estos ni con esos, tenía su propio sistema. Pero al caer su propio sistema fue cuando vino la famosa guerra de Sarajevo y la famosa guerra de los Balcanes, que es la que vamos a ver la próxima sesión. Muy bien, ¿cómo viste este repaso así como amplio de la parte de la historia de aquí hasta la Segunda Guerra Mundial? Un poco cansado, ¿no? Un poco pesado por tanta información. Aquí vamos a ver. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, entonces aquí nos vamos a quedar hoy porque si no se te voy a hacer muy cansado y ya no vas a agarrarle la onda a la demás información. Entonces, con esto quedamos y ya nada más nos sobraría una clase de historia, ¿no? Para el próximo lunes. Y te iba a comentar que a partir del próximo lunes nos veríamos todos los días, ¿no? Sería de lunes a viernes. Tendríamos clase de lunes a viernes. O sea, lunes, miércoles y viernes a la misma hora, a las 5. Pero martes y jueves nos veríamos a las 6. ¿Sí te queda? ¿No tienes ningún problema? ¿Cómo? Sí, que ya la próxima semana vamos a tener clase todos los días, de lunes a viernes. Entonces, quedaríamos lunes, miércoles y viernes, igual a las 5, pero martes y jueves nos veríamos a las 6. No sé si te queda muy bien. O martes y jueves a las 4. Tú dime, ¿cuál te queda mejor? ¿De 6 a 7 o de 4 a 5 los martes y jueves? Pues me da igual, no tengo nada que hacer. Sí, muy bien. Yo creo que lo ponemos entonces a las 6, ¿no? Y Sí, termino la clase que tengo de a las 5 y luego te aviso y me conecto, ¿no? Para seguirle con nosotros, ¿no? Pero ya sería, estas 4 semanas que vienen ya sería todos los días, ¿no? Sería de lunes a viernes, para ir metiéndole más velocidad ya al asunto. ¿Sí te queda? sí, Muy bien. está bien. Perfecto, Alan. Bueno, terminamos hoy con esto y entonces te busco el lunes, te mando esto también ahorita que lo suba, ya lo subo al, al YouTube y te lo mando, ¿no? Y te mando ahí un poco de la historia, un resumen también de esto para que le vayas estudiando. ¿Sale? Vale, profe. Órale, Alan, ten un buen fin de semana, ¿no? Muchas Diviértete gracias y nos vemos igualmente. el lunes. Hasta luego. Hasta luego, bye.